Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Felipe y para esta clase vamos a ver transformada de Laplace de derivadas. Ahora, ese es el teorema escrito de manera directa. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Para empezar, hay ciertas hipótesis que se deben cumplir para que esto se dé. Sin embargo, esta es una clase básica, entonces no me voy a concentrar en esas hipótesis. Las hipótesis van a ser que estas derivadas deben ser continuas hasta fn-1, debe ser que la derivada enésima sea continua por partes, etcétera. Vamos a hacer eso en otro video, vamos a concentrarnos en eso, pero aquí solamente vamos a enfocar en cómo explicar esta fórmula. Entonces, varias cuestiones a tener en cuenta sobre esta fórmula. Para empezar, observen que estos paréntesis que están aquí, es decir, cuando uno escribe f, paréntesis, n, a lo que se refiere con esos paréntesis es que esta es la enésima derivada de esa función. Entonces, no quiere decir que la función esté siendo elevada a la n, sino que es la enésima derivada. Entonces, cuando uno coloca, por ejemplo, n1, es lo mismo que si colocáramos con la otra notación f' de t. ¿Listo? Otra convención a tener en cuenta es que si ustedes colocan f de 0, o sea, la ceroésima derivada que va a aparecer en una de las fórmulas, esto es lo mismo que si escribiéramos f común y corriente, es decir, sin derivarla ni una sola vez. La f común y corriente que tenemos. Esta f mayúscula que aparece acá, que es diferente a estas, miren, estas son f's cursivas. Esa mayúscula va a ser la transformada de Laplace de la función sin derivar. O sea, la transformada de Laplace de la función solita, la función que recordemos uno siempre utiliza aquí la letra t. Una de las cuestiones a tener en cuenta es que casi nunca usamos aquí x, sino t. Entonces esto va a ser una función que va a depender de una variable s. Entonces tanto la s como la t son muy estándar en el contexto de transformadas de Laplace. Entonces hay que utilizarlas. Otra cuestión a tener en cuenta es que miren que acá en la parte final no aparece multiplicada por nada esto. No es que no esté siendo multiplicada por nada, sino que es como si esta s, miren que aquí va bajando, aquí está la n, n-1, n-2, aquí va bajando, bajando, y cuando llega a este punto, llega s a la 0. Entonces recordemos que las cosas elevadas a la 0 dan 1. Bueno, no todo, digamos el 0 no se puede elevar en esto. Pero esta s que está aquí, que la vamos a suponer positiva, sí, si tenemos un número positivo lo elevamos a la 0, me da igual a 1. Por eso aquí aparece. Así que aquí hubiéramos podido colocar s a la 0. Tal vez sería más pedagógica la fórmula, pero bueno. Ahora, nosotros podemos escribir esta fórmula utilizando sumatorias de la siguiente manera. Entonces colocamos esta parte que está aquí. Esto sí queda aquí solo. Entonces s a la n multiplicado por la transformada de Laplace de la función menos, entonces miren que aquí aparecen menos, 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 puros menos, siempre antes. Entonces vamos a colocar aquí el menos al comienzo y ya no hay necesidad de, cuando terminemos aquí, utilizar la sumatoria, volverlo a poner. Vamos a utilizar k, y que va a ir desde 0 hasta, entonces aquí hay una cuestión. Como vamos a cubrir esta parte, miren que esta parte está desde la ceroésima derivada, es como colocar aquí la función, hasta la n-1 derivada. Eso quiere decir que va desde 0, no hasta n, sino hasta n-1. Entonces esta misma fórmula la podemos poner de la siguiente manera. Tenemos la s, tenemos aquí nuestra f, y miren que las f siempre están siendo evaluadas en 0. O sea, estas no son funciones, son números, simplemente es el valor que tenga esa función en 0. O sea que para poder utilizar esta fórmula así a secas, pues necesitamos que esas funciones estén definidas en 0. Entonces, listo. ¿Qué debemos colocar acá como índices? Para empezar, aquí comienza desde la ceroésima derivada, o sea, desde la función misma, hasta la n-1 derivada. Miren, aquí la derivamos una vez, luego sigue 2 veces, 3 veces, hasta donde necesitemos llegar. Entonces lo que vamos a hacer es colocar entre paréntesis la k. Eso quiere decir, comienza con la ceroésima derivada, la f normal, y luego avanzando. Ahora miren que aquí comienza desde n-1 y va disminuyendo, hasta que el último, recordemos, es lo mismo que si estuviera elevado a la 0. Eso quiere decir que aquí colocamos entonces n-1, y ojo a lo que vamos a hacer aquí entonces, menos k. ¿Por qué menos k? Porque k comienza en 0, entonces cuando el primer término que va a aparecer aquí va a ser n-1 menos 0. Claro, ese es el primero que va a aparecer, mire, n-1, s a la n-1. Luego cuando k valga 1, pues entonces va a dar n-2, n-1 menos 1. Y así sucesivamente. Ya en el último término, cuando k valga n-1, me va a dar n-1 menos n-1. Es decir, n-1 menos k que va a valer n-1. Entonces me va a dar n menos n, 0, 1, menos por menos da más, entonces menos 1 más 1, 0. Esto va a dar 0, o sea, s a la 0, que es el último término que aparece acá. Bien, pero aunque es importante aprendernos estas fórmulas, nosotros casi siempre vamos a utilizar la n igual a 1 o a 2. Bueno, no quiere decir que siempre, ¿no? También podemos tener una ecuación de tercer grado y tener que necesitar la derivada tercera, pero
Vamos entonces con el ejemplo número 1, es decir, simplemente tomamos la derivada de la función, la derivada común y corriente. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta fórmula en este caso? Como n es igual a 1, eso quiere decir que la transformada de Laplace de la derivada de una función va a ser igual a s a la n, y n en este caso vale 1, o sea que dejamos esa s ahí sola. Multiplicamos por la transformada de Laplace de la función, no de la función que está acá adentro, porque está la derivada, sino de la función f, que está ahí. Entonces, a la s. ¿Listo? Ahorita en un momento voy a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Y aquí aparece un menos. ¿Listo? Como esta n vale 1, la que va a seguir acá, entonces va a dar 1 menos 1 igual a 0. Entonces nos va a dar el último término realmente. Es decir, nos va a dar s a la 0 igual a 1. Y recuerden cuando s a la 0, cuando este coeficiente es igual a 1, está siendo acompañado de esta derivada que está aquí. Recordemos que como esta n vale 1, esta cosa nos va a dar 0, es decir, la 0ª derivada. Esa es la función misma. Entonces, si simplemente estamos viendo una derivada, lo único que nos tenemos que aprender es que va a dar igual a esto, multiplicada por, restándole la función común y corriente, evaluada en 0. Y listo, ya. Esto es todo. Esta sería la fórmula para una sola derivada. Ahora, para que nos quede más claro eso, vamos entonces a sacar la transformada de Laplace, por ejemplo, del coseno. Entonces, vamos a hacerlo acá. ¿A qué va a dar igual la transformada de Laplace de coseno de t? Entonces, recordemos que coseno es la derivada del seno. Entonces, esto es lo mismo que escribir, entonces, la transformada de Laplace de el seno de t derivado. ¿Listo? Entonces, esto, seno de t derivado, es igual a coseno. Entonces, utilizando esta fórmula, nos da que eso es igual a s por la transformada de Laplace del seno. Entonces, tenemos que ver las tablas, porque pues, debemos aprendernos por lo menos como unas 7 transformadas de Laplace aproximadamente, y a partir de esas vamos a sacar la mayoría. Entonces, la transformada de Laplace del seno da igual a, o bueno, el seno de 1t. Recuerden que si aquí hay un número, eso cambia un poquito. Nos daría igual a 1 sobre s al cuadrado más 1 al cuadrado. Listo, esta sería entonces la transformada de Laplace del seno. ¿Y qué nos falta por agregar? Nos falta poner menos lo que valga la función, no la derivada, sino la función, miren. Entonces, aquí está la derivada, aquí está la función. Entonces, miren que en este caso la función sería seno, y lo que aparece aquí es la derivada, o sea, coseno. Entonces, lo que nosotros estamos aquí analizando es la función, o sea, seno, evaluada en 0. No coseno, sino seno. Entonces, el seno evaluado en 0. Listo, esta sería la transformada de Laplace del coseno. Recordemos que seno de 0 es igual a 0. Entonces, esto nos tiene que dar igual a simplemente esto. S multiplicado por S nos va a dar en el numerador una S. S al cuadrado más 1. Y sí, efectivamente, esta es la transformada de Laplace del coseno. Y lo obtuvimos utilizando esta fórmula. Sería un buen ejercicio si se aplican y obtienen la transformada de Laplace del seno de t, por ejemplo. ¿Listo? Esto lo pueden ver como la transformada de Laplace de... Entonces, ¿qué función derivada me da seno de t? Entonces, la función sería menos coseno de t. ¿Listo? Si yo derivo menos coseno de t, eso me da seno. Entonces, sería divertido que utilizaran esta fórmula para ver si efectivamente me da la transformada de Laplace del seno. Recordemos que la transformada de Laplace del seno de t es esto que está acá. Entonces, si hacen bien las cuentas, les debe dar al final esto. El otro caso que vamos a tener que ver constantemente va a ser cuando n es igual a 2, o sea, la segunda derivada. Y vamos a empezar a aplicar entonces la fórmula. Tenemos primero s a la n, o sea, n aquí en este caso vale 2, entonces a la 2, multiplicada por la transformada de Laplace de esta f que está acá, no de la función que aparece aquí, sino de la función sin derivar. Entonces, evaluada en s. Y aquí comenzamos a restar estos términos. Aquí como está la 2, la fórmula me dice que debo empezar a restar. Me queda s normal, multiplicada por la función, y vamos a ver qué derivada aparece. Aparece a la 0, o sea que esta es la función sola, evaluada en 0. La 0ª derivada, recordemos, la estamos definiendo con la función misma. Y por último, entonces, menos, aparece s, miren que aquí estaba la 2, acá la 1, ahora va a estar s a la 0.
y ese a la 0 da 1, o sea que no hay necesidad de ponerlo. Lo voy a poner solamente por razones didácticas, ahora en un momento lo borro. Y aquí debe aparecer la función, pero en el siguiente paso, como está la 0ª derivada, ahora va a aparecer la 1ª derivada, o sea, la función derivada común y corriente. Entonces, f' evaluada en 0, siempre evaluando en 0. Ahora, como les decía, primero no hay necesidad de poner este 1 acá, entonces siempre lo quitamos. Y segundo, tampoco hay necesidad de colocar aquí la 0ª derivada, simplemente dejamos la función común y corriente y listo. Entonces, esta sería la fórmula para cuando n vale 2. Ahora, hay muchos estudiantes que le tienen, bueno, de pronto es porque no las conocen. A uno le tiene por lo general miedo a lo desconocido. Las funciones hiperbólicas son muy interesantes y tienen cierto parecido con las trigonométricas común y corrientes, por eso tienen esos nombres, pero tienen ciertas propiedades que las distinguen. Por ejemplo, la doble derivada del seno hiperbólico de x, vamos a usar la t porque en este contexto se usa más la t, entonces la doble derivada me va a dar igual a ella misma. Recordemos que el seno cumple algo parecido, solamente que aparecen signos. Con las hiperbólicas no aparecen signos, o sea que técnicamente es más fácil utilizarlas. Ahora, las hiperbólicas aparecen de manera natural cuando uno utiliza transformadas de Laplace. Entonces no hay nada que hacer. Yo sé que quisieran evitarlas muchos estudiantes, pero no se puede. Van a tener que recordar lo que es coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Probablemente haga un video sobre eso, si les interesa pueden colocar acá en los comentarios. Pero lo que yo les quería hablar sobre esto es que según esta fórmula, entonces al yo aplicar esto me debería dar lo mismo. Es decir, yo quiero aplicar la transformada de Laplace a la doble derivada del coseno hiperbólico de t o al seno hiperbólico. Entonces, el ejercicio que les propongo es, utilicen esta fórmula y al final, si lo hacen bien, ustedes lo que deberían hallar es la transformada común y corriente de coseno hiperbólico. Es decir, la transformada de coseno hiperbólico de t, pues eso cambia un poco, es el que aparece, por ejemplo, la t acompañada por un 3, por un 4, por lo que sea. Pero para t solamente me daría igual entonces a s sobre s al cuadrado menos 1. Entonces miren la diferencia, cuando yo coloco la transformada de coseno, aquí aparece un más, en cambio cuando hago el hiperbólico aparece un menos. Lo mismo para el seno, las fórmulas son casi idénticas, solamente que cambian los signos aquí en esta parte. Bien, los siguientes videos van a ser sobre ya la forma de hacer ecuaciones diferenciales con estas transformadas. Si tienen dudas sobre este tema, por favor, colóquenlo en los comentarios. No se les olvide oprimir aquí para que se suscriban. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.